Varios para ti. Muy buenas tardes. De niño me ha simpatizado el MAS, dice el margariteño, cuando era la tercera opción, pero con su alianza y desalianza con otros partidos perdió su rumbo. Ahora creo que han dado muestra de volver a lo que eran antes y asumir realidades con criterio propio. Dice aquí Edwin Rojas, los partidos políticos y el gobierno actual le tienen miedo al socialismo. Los privilegios y la corrupción actual contradicen el movimiento del socialismo. Solo hay socialismo en el papel y en los dichos. Saludos, dice Jesús Huefe, a los dos camaradas. Cuando ustedes hablan de democracia se refieren a la democracia de los Estados Unidos, donde los policías asfixian a los hermanos de color y los medios de comunicación lo justifican. Es una duda que tengo. Ajá. Bueno, yo creo que todo ese grupo de preguntas, digamos, tienen vigencia dentro del debate global que está planteado en la sociedad venezolana. Allí, por cierto, el día de ayer, Carlos Raúl le dedicó una parte importante de su artículo a hablar sobre todas estas situaciones que están previstas en el mundo. Lo titula como una carta dirigida a Felipe, a su amigo. Somos amigos de toda la vida. Pero en verdad lo que está planteado allí, muy claro, es que en tema de la controversia pública, el hecho de que se mantenga un conjunto de visiones sobre cómo yo creo que es el mundo, cómo crees tú. Que tú te planteas, por ejemplo, no, yo soy de izquierda, yo soy revolucionario, yo soy socialista, o tú fuiste de izquierda, y bueno, y ese debate, si tú lo revisas, también te lo comentaba el viernes, desde que el MAS nace como una referencia para separarse, para distinguirse de toda la versión autoritaria de lo que era el socialismo o la versión socialista de aquella época, que era sumamente dura. Era la Unión Soviética, era la versión china. El socialismo real. El socialismo real, como lo llamaban. Y el MAS nace distinguiéndose y separándose de eso. Dice, nosotros somos el movimiento al socialismo, que por cierto en esa época era todo un debate que estaba generado en Italia, dentro del Partido Comunista Italiano. Nace con el planteamiento de Teodoro sobre el tema de Checoslovaquia, y es una clara distinción frente a ese bloque autoritario. Y sin embargo, el MAS nace con un apellido que le duró poco, pero nace con ese apellido, dice MAS, Fuerza Comunista Venezolana. ¿Por qué? Porque todavía allí quedaban vestigios de lo que había sido la militancia y el activismo en el Partido Comunista de buena parte de los fundadores del MAS, que o habíamos iniciado nuestro activismo político en la Juventud Comunista o ellos habían sido los jefes del Partido Comunista. Entonces quedaba todavía una referencia, una relación que no hubo manera de romperla en ese momento, sino que se rompió después. Pero lo que estaba claro era el debate. Ese debate se produjo, esa circunstancia implicó la ruptura, y después vino todo ese proceso de separación de versiones autoritarias, cuando Pompeyo enfrenta abiertamente a Fidel Castro con las opiniones que él tiene en aquella época, cuando se produce la separación de situaciones como la que pues evolucionan en el caso de la Unión Soviética, en el caso de las distinciones del MAS con Cuba, con Nicaragua, que son dos versiones autoritarias terribles que tenemos en América Latina. Entonces, en el campo del MAS siempre se ha estado pensando en cómo tú encontrarte con un pensamiento que sea democrático, que pueda económicamente ser viable, que pueda permitir que haya la posibilidad del pluralismo, que pueda permitir todo lo que está un poco expresado en eso que se llama la Carta Ética del Internacional Socialista, de la cual el MAS fue miembro durante unos cuantos años, y después, producto también de ese tipo de errores que se cometen, el Internacional decidió cuadrarse con la versión de lo que significaba el G4 y Guaidó, etcétera, y eso implicó que marginaron al MAS del Internacional, pero también dentro de una situación donde el MAS confrontaba con ese mecanismo de versiones autoritarias. Hoy seguimos debatiendo eso, seguimos viendo cómo hacer para que este partido se consiga con el problema de fondo que hay que resolver, que es cómo los partidos políticos, que eso no es un problema del MAS solamente, se encuentran con los ciudadanos, y cómo se logra que los ciudadanos también comprendan, que es lo que estamos conversando ahora, que hay una responsabilidad también en los errores que se cometen, porque cuando yo soy abstencionista y no voto, yo paso a asumir una responsabilidad con lo que viene. Yo recuerdo, te lo he comentado varias veces, yo los amigos abstencionistas que tengo, que todos tenemos muchos amigos abstencionistas, después que pasa el día de la votación, yo digo, vamos a vernos el lunes, vamos a vernos, vamos a tomarnos un café en la mañana, vamos a almorzar, vamos a tomarnos un whisky, y me embarcan.
¿Por qué me embarcan? Pues no tienen nada que decirme en relación a lo que hay que hacer después, que yo no voy a votar. Creo que hoy en Venezuela eso se ha ido entendiendo y cada vez es mayor la cantidad de factores que deciden votar. Digamos, la consigna central de la convención extraordinaria que le hicimos en honor a Rosalena Cardona, a Mafalda, decía rescatemos el voto como instrumento de lucha, porque es evidente que esas rectificaciones tienen que producirse. Y en esa búsqueda, por supuesto, está la necesidad de modernizar, de transformar, de reactivar todo lo que sea necesario desde el punto de vista de la política. Por ejemplo, el MAS tuvo una época, un éxito muy grande con algo que se llamaba la bicéntrica, que era la política en términos nacionales y estimular de manera particular a algunos estados, a algunos municipios, donde había la posibilidad de otro tipo de desarrollo. De ahí nace Tablante, en el caso de Aragua, Ramón Martínez, Armando Salazar, el caso de Luis Gómez, el caso de Lolita Nillar, para nombrar algunos de los que fueron gobernadores, Iván Colmenares en Portuguesa, y también estaba el caso de Orlando Fernández, que siempre fue respaldado por el MAS, y que fueron gobernadores que el MAS obtuvo en esas regiones y que le permitió al MAS en algún momento tener 5 o 6 gobernadores, 40 alcaldes y por lo menos 30 Claro, en ese momento el MAS interpretó la realidad y actuó adecuadamente. Ahora, en este momento, Felipe, donde la política ha cambiado, muchos hacen política a través de la pantalla de la televisión o del Twitter o del Instagram o del TikTok y se ha perdido el contacto directo con la gente, con su realidad. Vienen muchas veces los dirigentes políticos a los programas a describir una realidad que la gente no solamente que ya conoce, sino que padece. Y entonces, en este mundo donde las nuevas tecnologías imponen un ritmo de vida distinto, imponen una dinámica de comunicación distinta, ¿qué le ofrece de nuevo al MAS? ¿Qué están buscando ustedes para ofrecerle a la gente, para que la gente, caramba, mire hacia el MAS? Lo primero es tratar de descubrir cómo se va más allá de ese planteamiento que tú señalas. Porque efectivamente tú puedes señalar, aquí no hay salarios, aquí está el problema de la inseguridad, aquí está el problema de la salud, aquí está el problema de la educación, aquí está el problema de tales o cuales circunstancias en las cuales vivimos la mayoría de los seres humanos. Ahora, es evidente que allí hay que buscar cómo llegar a la comunicación. Dicho con un ejemplo, tú tienes 3 maneras de ir a La Guaira. Tú te puedes ir por el camino de los españoles y te vas en burro, con lo que eso implica, o te vas a caballo, o te vas a pie. Te puedes ir por la carretera vieja con los riesgos que implica irse por la carretera vieja a lo que hoy vamos a hacer turismo de aventura, o te vas por la autopista. Esa circunstancia implica, bueno, ok, estos son los problemas de la gente, pero ¿cómo hacemos para que se entienda que los problemas de la gente tienen que ser resueltos garantizando en primer lugar que la gente participe en esos procesos? Eso significa cambiar 2 cosas. Uno, digamos, el mecanismo de rechazo que los ciudadanos tienen ante los partidos. Y otro, que los partidos podamos ofrecerle, en el caso de los partidos de la oposición, una opción verdadera, que el país la vea como posible, con una estrategia que tenga que ver con el tema electoral, pero que no solamente es el tema electoral. Porque aquí, por ejemplo, es muy importante descubrir cómo yo movilizo hoy a la gente para que se produzca una protesta verdadera por el tema de los salarios. Tú ves los eventos de ayer. Esos eventos de ayer, el 1 de mayo, ninguno tuvo una significación especial desde el punto de vista de lo que significó la movilización y se pudo haber hecho algo que yo sé que se intentó, pero que finalmente no se dio, que era ver cómo hacer movilizaciones que tuvieran que ver con el tema del salario y no se dio. Eso tiene que ver con insisto, hay que resolver 2 problemas. El de los partidos, que efectivamente tenemos que entrar en un proceso autocrítico, pero también el de los ciudadanos que tienen que asumir una actitud distinta porque el problema tenemos que resolverlo entre todos. Yo he puesto el ejemplo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se pusieron en el riesgo de ponerse en manos de Trump. Bueno, y ocurrió lo que ocurrió y el tipo hizo todos los desastres que hizo en su oportunidad y vino la posibilidad de sustituirlo. ¿Quién lo sustituye? ¿El candidato pues tiene unos méritos especiales, el Partido Demócrata, o quienes lo sustituyen son los ciudadanos norteamericanos que decidieron votar masivamente, independientemente de quién fuese el candidato? Eso aquí se puede haber hecho varias veces. Yo recuerdo en el año 18, o antes cuando fue Capriles, con Falcón o con Capriles. ¿Qué hubiese pasado si los venezolanos, en vez de asumir la conducta que se asumió en ese momento, hubiesen votado? ¿Qué hubiese pasado en las elecciones de gobernadores, donde se produce un resultado donde cuando tú sumas los votos
te das cuenta que la oposición es abrumadormente más grande que el gobierno, pero se dan las circunstancias que conocemos por la división y por los errores. Pero ¿quién corrigió en Zulia? ¿Quién corrigió en Cogede? ¿Quién corrigió en Nueva Esparta? Tú ves el porcentaje de participación y te das cuenta que quienes corrigieron los errores de la oposición allí fueron los ciudadanos. ¿Y quién corrigió en Barinas después de lo que parecía que iba a ocurrir? Los ciudadanos. Entonces, el problema del encuentro entre una disposición de los sectores opositores, en este caso, de corregir sus errores y decirle francamente al país, mira, nos hemos equivocado aquí, nos hemos equivocado acá, estamos dispuestos a rectificar y que eso lo vean los ciudadanos en términos positivos y que una convocatoria electoral pueda ser vista, que los ciudadanos puedan determinar, por ejemplo, en Barinas la oposición se repite en las elecciones, hay la tentación de cometer los mismos errores, se cometen los mismos errores y sin embargo los barineses, que no creo que sean distintos a los de Bolívar, ni los de Carabobo, ni los de Aragua, ni de ningún otro estado, deciden votar masivamente y se gana. Bueno, entonces la responsabilidad está clara. En el caso del MAS, nosotros asumimos todos los errores que hemos cometido, sabemos de qué se trata, el debate que estamos haciendo lo estamos orientando de manera masiva a la posibilidad de ver cómo el MAS se encuentra con dos escenarios. Uno, el escenario este que hemos hablado con la gente, con los ciudadanos. Y otro, cómo logramos contribuir de manera eficiente a que el desastre opositor deje de ser el desastre que es hoy y se pueda constituir en una alternativa.